El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudad de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo que tener un escritorio acá, cada vez más cosas. En la primera lectura se concluye el libro del profeta Oseas. Es la última parte de este profeta que nos acompañó esta semana, la que hoy hemos escuchado. Y la llamada con la que concluye esta gran profecía de Oseas es la del Señor a su pueblo. Vuelve, Israel, vuelve al Señor, vuelve a tu Dios. Hay una parte antes de concluir este capítulo, que es el 14, donde el Señor dice: de mí procede tu fruto. Santo Tomás dice que toda obra, pensamiento, acción buena que brotan de nosotros están movidas e inspiradas por Dios, porque Él es la fuente de la bondad. Y como cristianos, la oración de cada día también es un espacio para renovarnos en esta conciencia y fortalecer mejor nuestra acción, nuestras actividades, para que se orienten según la voluntad de Dios. La conciencia de que nuestros frutos proceden de Dios. Y para dar frutos se necesita una planta. Y esa planta proviene de una semilla. Y la semilla es la palabra de Dios, como lo vamos a meditar este fin de semana. El árbol somos nosotros, donde la savia que le da vida es la presencia del Señor. Es la fuerza del Espíritu Santo, es Dios como creador constante de nuestra vida. Y los frutos justamente procederán y proceden de Él. Qué bueno alabarlo al Señor por los frutos, por las obras buenas que hemos visto, que hemos recibido y que hemos hecho en nuestra vida. Eso, como lo trabajaremos mañana en el segundo momento del taller,
sana, restaura, libera y fortalece nuestra autoestima, porque muchas veces nos movemos en nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos por el complejo del patito feo, que es la herida de la baja autoestima. Entonces, reconocer la presencia y la obra de Dios en nuestra vida, y que en nuestra vida pueden proceder frutos, y el mundo necesita de nuestros frutos, los frutos del bien, de la bondad, de la verdad, del amor, frutos que provienen de Dios, pero Dios te eligió para que broten de ti. Y por eso aceptar nuestra misión. Señor, dame la gracia de aceptar que me llamaste con tu gracia a dar fruto. Dame la gracia de ser responsable de esos frutos. No para brillar, para que los demás digan qué lindo es ese árbol, como una meditación hermosa también de la palabra de Dios, que se ha tomado para un cuento que lo usamos muchas veces en la catequesis. No para brillar, sino para llevar el fruto dulce que los demás necesitan y que alimentan. Estamos llamados a alimentar con la presencia y con la gracia del Señor. Y en este dar frutos vamos a alimentar cuando transmitamos verdaderamente la vida de Dios, la vida como Dios quiere. Vamos a alimentar cuando seamos instrumentos y transmisores vivos, testigos vivientes de su palabra, de su resurrección. Llevar otra cosa que no sea Dios no va a alimentar, sino va a vaciar los corazones. ¿Y qué nos puede atar para llevar verdaderamente los frutos del Señor, los frutos verdaderos de Dios? Tocaba mi corazón esta palabra que es fuerte del Evangelio. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera hasta el fin se salvará. Esta semana me venía mucho la palabra idealismo. Y a través de esa palabra, en el momento de interceder, me venía justamente el interceder por tanto idealismo que hay en el mundo, que hay en la Iglesia también, que hay en nuestro corazón, que hay también en la propia vida, en mi vida. Cómo liberarnos de esa atadura que muchas veces es sutil, pero que en ella podemos transitar nuestra vida, desgastándonos, desencarnándonos, no viviendo el presente como Dios quiere que lo vivamos. Si uno pone idealismo en Google, la primera definición dice: tendencia a considerar el mundo y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y perfección ideal que no se corresponden con la realidad. Entonces, un ejercicio práctico que nos puede ayudar, y también es bueno en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, algunos momentos, tener ejercicios prácticos, porque también nos ayudan a encarnar nuestra oración. Les propongo que hagan una tablita, ¿no? Ponen arriba idealismo y 2 columnas, positivos y negativos. Hay idealismos positivos y negativos, en los cuales uno también se encierra y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué idealismos positivos tengo?
que me llevan a desencarnarme, a gastar energías, a perder el tiempo. Puede ser el idealismo de las riquezas, de que anhelo, deseo y espero y gasto tiempo por algún momento de bienestar material, económico, que no está mal ese bienestar. Lo que está mal es cuántas energías gasto en eso y que eso me corte de abrirme a la providencia de Dios, que eso me corte de confiar en el Señor y promueva en mí la tristeza de no alcanzarlo, de no tenerlo. ¿Qué otro idealismo puede haber? El idealismo también que está en nuestra oración y en nuestra fe. ¿Tengo idealismos de la vida cristiana? ¿Quiero ser cristiano de acuerdo a tal ideal? ¿Quiero alcanzar una perfección según mis criterios, mis pretensiones? La oración es ante todo la obra de Dios en nuestra vida. Oro porque el Espíritu también me impulsa a orar. Está el esfuerzo, la entrega y la búsqueda de Dios, pero no olvidarme de que es un encuentro de amor, un encuentro de a dos. Ese idealismo me va a llevar a una oración de monólogo, donde hablo, pienso cosas lindas, siento que le rezo a Dios, pero no hay escucha de Dios, no hay búsqueda de su voluntad, no hay apertura a dejar que Dios me muestre, me revele, porque siempre me quiere mostrar qué es lo mejor para mi vida, pero puedo evadirme de Dios por estar encerrado en esos idealismos. ¿Cuántos idealismos hay que para muchos parecen positivos? El del placer, el de la lujuria, el de la tecnología, el dinero lo mencionamos, etc. Y también los idealismos negativos. El miedo, las culpas, los enojos. Centro mi mirada de la realidad a partir de ese idealismo. Pienso que toda mi vida va a estar basada en el miedo. Pienso que toda mi vida va a estar sujeta a esta culpa. Pienso que toda mi vida va a estar marcada por el enojo, por la bronca. Son sentimientos que están, por supuesto, en nuestro corazón, pero no puedo basar mi vida en ellos. El idealismo es basar mi vida en algo, y el cristiano tiene que basar su vida en Dios. El cristiano tiene que plantar su vida en el Señor. Esto que parece algo durísimo y que se da con el ejemplo que pone Jesús y que lo han vivido, sobre todo en el contexto del Evangelio, los primeros cristianos, es también parte de un idealismo. ¿Por qué el hermano condena a otro, a su hermano, a muerte? ¿Por qué el padre entrega al hijo? Los hijos se rebelan contra los padres. ¿Por qué el cristiano es odiado? Por los idealismos. Porque el otro piensa que está haciendo un bien. San Pablo pensaba que estaba haciendo un bien para su pueblo, para su cultura, para su fe, o por lo menos lo que pretendía y pensaba de la fe. Y lo llevó a acompañar el asesinato de Esteban y lo llevó a la persecución a los demás. ¿Cuántos a lo largo de la historia y en este presente también, por sus ideales, no solo eligen caminos equivocados, sino también
arrastran a otros en esos caminos equivocados. Cómo tenemos que liberarnos de esos idealismos. Y nos puede venir la adversidad. Puede estar el hecho de confrontar y ser una contradicción para algo que no está bien. Pero si lo somos desde el Señor, vamos a vivir con los pies en la tierra. Y Dios nos pide como cristianos ser encarnados. Es un presente difícil, por supuesto, de incertidumbres, de mucho pesimismo, de tantas cosas que nos chocan, nos duelen y que también nos lastiman en nuestras casas, en nuestro corazón. Pero ojo con caer y encerrarnos en un idealismo. Todo esto negativo forma parte de nuestro presente y de nuestra realidad, sí, pero no pueden ser el fundamento de nuestra realidad, que siempre tiene que ser Dios, que siempre tiene que ser su salvación, que siempre tiene que ser la esperanza que quiere cultivar y que quiere transmitir a través nuestro hacia los demás. No podemos ser idealistas como cristianos. Por eso también como iglesia muchas veces nos llegamos al corazón, no convencemos, porque vivimos una fe idealista, una fe que no quiere mirar la cruz, como algunas veces caminos que han surgido de la Iglesia Católica pero se han desviado, se han basado solamente en el Jesús glorioso. El Jesús de la cruz nos encarna, porque Jesús asume la realidad difícil, dura, complicada como es, y la abre, por supuesto, a la resurrección. Pero Dios sabe cómo encarnarnos, Dios sabe cómo liberarnos de los idealismos que atan nuestra cabeza, nos hacen gastar energías en pensamientos, en elucubraciones, y que nos hacen también herir más el corazón, poner nuestros sentimientos, nuestras emociones en cosas que nos hacen gastar el tiempo y no nos hacen crecer. Por eso, pedirle al Señor la gracia de, primero, que nos muestre qué idealismos nos están atando, qué idealismos el Señor quiere que le entregue. Y por supuesto, abre mi corazón, Jesús, para vivir con tu gracia una vida cristiana encarnada, una vida cristiana traspasada verdaderamente por el Evangelio, que es la buena noticia para el mundo y en el mundo, no al margen del mundo. Yo soy el Salvador del mundo, dice Jesús, de este mundo complicado y difícil, pero Él es el Salvador. Por eso en Él tenemos la esperanza, en Él está la verdad. Que así sea.